Hola mis aprendices de la vida, bueno, hoy quiero comentarles respecto al comunismo. Bueno, en definición técnica es una filosofía política, económica y social que busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de las clases sociales. El comunismo surge como una crítica al sistema capitalismo que promovía la acumulación del capital como mecanismo para generar riqueza, la propiedad privada de los medios de producción y la utilización del mercado como mecanismo de asignación de los recursos. De acuerdo al comunismo, el capitalismo es el responsable de la desigualdad e injusticia social. Esto provoca que se genere una gran brecha entre las clases sociales. De esta forma, propone la propiedad conjunta de los recursos productivos de modo tal que no exista una división tanto entre ricos y pobres. Estos son los pensadores del comunismo. Las bases del comunismo fueron desarrolladas por Karl Marx y Friedrich Engels a fines del siglo XIX. Karl Marx, en resumen, fue un filósofo y economista alemán que desarrolló la idea de que el capitalismo generaba una opresión que derivaría en una guerra de clases sociales y una posterior revolución. Sus principales obras están relacionadas con el comunismo y son el Manifiesto del Partido Comunismo, que lo escribió con Engels, y el Capital. Ahora, de Friedrich Engels, también fue un filósofo, un dirigente político y revolucionario alemán que mantuvo una larga amistad y colaboración con Marx. Compartían crítica al sistema capitalista y desarrollaron en conjunto la obra El Capital. Y este es el origen del comunismo. Según la teoría marxista, existió el denominado comunismo primitivo, cuando los seres humanos se dedicaban a la caza y a la recolección. En esos tiempos la propiedad era comunitaria. Y solo cuando nuestra especie comenzó a practicar el sedentarismo, se pudo iniciar la acumulación del capital y la propiedad privada. Se puede afirmar de esta forma, además, que existieron prácticas que se pueden identificar con el comunismo en ciertas sociedades de la antigüedad, aunque esta aproximación es debatida por los expertos. Por ejemplo, en la cultura precolombina incaica existía un sistema agrícola que luego disponía la distribución de las cosechas desde una autoridad central. Sin embargo, el comunismo como tal tuvo su origen en la obra de Marx y Engels, como explicamos en el apartado anterior. Dichos pensadores le dieron una base teórica a este corriente de pensamiento. Debemos notar además que quizás uno de los intentos más importantes de llevar las ideas del comunismo a la práctica fue la creación en 1922 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, donde prácticamente se desapareció la propiedad privada e intentando planificar la economía desde el Estado. Y estas son algunas características centrales del comunismo. 1. Se fundamenta en el marxismo, llevándolo a un estado final o extremo. También aspira a una sociedad donde se eliminen las clases sociales, de manera que, en teoría, no existan personas con mayores privilegios que otras personas. También plantea que toda la economía se planifique desde un ente central, donde se determinará cuánto producir y a qué precio venderlo. Tampoco no admite el pluralismo político, sino un gobierno de un partido único que lleve a cabo las reformas hacia un modelo comunista. Propone la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción. De ese modo, sostiene la teoría, se evitaría la explotación del proletariado y la apropiación de la plusvalía por parte de los capitalistas. Tiene distintas corrientes como el leninismo, el trotskismo y el maoísmo. Ahora, ¿cómo funciona el comunismo? De acuerdo al comunismo, la propiedad privada genera una lucha de clases sociales entre trabajadores y dueños de los medios de producción. Dicha lucha de clases deriva en crisis internas y cíclicas que solo pueden ser resueltas mediante la revolución de los trabajadores. En este sentido, los trabajadores deben, según el comunismo, apropiarse de los recursos y declarar la propiedad conjunta de estos. Para lograr lo anterior se debe crear un partido político comunista que domine el Estado para que éste se instaure
la llamada dictadura del proletariado. Los bienes y servicios serán producidos de acuerdo a un mecanismo de planificación centralizada en donde no existirá la competencia ni el libre mercado. Ahora, durante esta fase, las clases sociales se irán extinguiendo hasta llegar a un punto donde el Estado ya no será necesario y por donde se procederá a su abolición. Y esta es alguna crítica al comunismo. Existen varias críticas al comunismo. Entre las más relevantes y resaltantes destacan nuevas clases sociales. Algunos autores han criticado al comunismo señalándole que la eliminación de las clases sociales es una utopía. El comunismo solo generará nuevas clases sociales en donde los trabajadores también se diferenciarán en su grado de poder y control sobre los recursos. 2. Ineficiencia. La planificación centralizada y la eliminación de la iniciativa empresarial conducen a la ineficiencia productiva. Así, muchos de los recursos escasos se pierden o son infrautilizados. Falta de incentivos. Debido a que no se recompense el esfuerzo e iniciativa individual, las personas y empresas dejan de esforzarse por ser más productivos y reducir costos o innovar. Lo anterior lleva a un estancamiento de la economía y el consecuente sufrimiento de las personas. Y este es un resumen del comunismo y espero que hayan podido concebir algo, y ese es algo que yo quiero comentar para que tengan una noción en caso que no tenían ese conocimiento respecto a este tema.